Qué bendición. Ayer se hizo el primer congreso de hombres. Empezó ayer, hoy sigue. Así que si hoy quieren pueden estar esta noche. Esta noche vamos a tener en nuestro congreso de hombres la noche mexicana. Porque va a estar Álvaro López, que era un mexicano, un baterista. Él era baterista de Luis Miguel. Él vino en el 89, cuando fue el golpe de Estado, estuvo con Luis Miguel acá en Paraguay. Él dice que en el 89 fue algo muy fuerte para él, porque antes de tocar se les avisó que no iban a tocar, que tenían que irse rápido a su país porque hay un golpe de Estado y corrían riesgo de morir. Entonces, Heriberto y Héctor, que eran el tecladista y el bajista de Luis Miguel, ya eran cristianos y le predicaban a Álvaro, y Álvaro era muy reacio. Inclusive Álvaro era el socio de trago de Luis Miguel. Ellos se juntaban y tomaban antes y después de los conciertos. Y Heriberto y Héctor, que son los hermanos Hermosillo, unos músicos fantásticos que después crearon Torre Fuerte, un grupo que marcó mi adolescencia, le llaman los extraterrestres a ellos, porque como músicos son extraterrestres, son impresionantes ellos. Y bueno, ellos ya le hablaban a Álvaro, le predicaban a Álvaro, y Álvaro dice que en esa noche acá en Paraguay, fue en la noche en donde él entendió que podía morir, y empezó a decir, hey, yo necesito algo. Y empezó eso en él, y bueno, hoy es un cristiano que ama a Dios, que ama a la obra de Dios, y está trabajando a full, y él va a estar predicando hoy a las 6. Así que los que quieran estar a las 6 en la iglesia, en la central, váyanse, va a ser espectacular. En el culto, los domingos a la noche, entiendo que va a haber la alabanza, a las 8 menos cuarto más o menos, a las 8 va a estar predicando el pastor Jorge Lozano. Jorge Lozano es considerado el papá en México, el papá de la alabanza. Ustedes saben que el pastor Jorge Lozano, que ya estuvo acá con nosotros, tuvimos el privilegio de tenerles, él fue el que comenzó este mover de alabanza junto con Marcos Witt y un pastor que se llama Jesús Olivares, Chuy Olivares. Yo sé todo eso porque lo leí en libros. Hay un libro de Marcos Witt que se llama Enciende una luz, donde él comenta cómo fue el mover en México, que esto empezó, todo este mover de alabanza empezó en México. El mover de los 90, con las canciones, las producciones. Y bueno, nosotros fuimos salpicados con eso y nuestro sueño era grabar un disco. El sueño de todos nosotros era grabar un disco, ¿verdad? Me acuerdo que me acerqué a una persona que componía muy bien y me hice amigo de él, era mi compañero del Instituto Bíblico, se llama Jaime Bozano, hoy vive en Nueva York. Le dice, Jaime, él compuso una canción que se llama No Temerá, y esa canción No Temerá lo grabó Ñeco González, fue el primer cantante cristiano en Paraguay en grabar un disco en España. Y él grabó en España y yo le dije, Jaime, yo quiero que hagas una... Yo era bien caradura. No era el mejor cantante, pero alguien me dijo que para cantar necesitabas dos cosas, talento y ser cara dura. Y yo ya era cara dura, ¿verdad? De hecho que no, era súper tímido, pero me hice cara dura porque no tenía tanto talento. Pero ahí le dije, Jaime, yo quiero que me compongas una canción para que yo pueda grabar. Y me dijo, sí, no hay ningún problema, yo te voy a componer la canción, pero yo quiero que entiendas una cosa. No se trata de la canción, no se trata de la producción, se trata realmente de qué tenés para dar. Y yo me quedé así, ¿qué tengo para dar? Me dijo, en cada producción o en todo lo que hagas siempre tenés que tener algo para dar. Y es interesante porque ser papá te lleva a la conclusión de que tenés que tener siempre algo para dar como papá, ¿sí o no? Es más, cuando Jesús dice y habla de que Dios es un buen padre, Él nos habla de eso. Dice, ¿quién que tenga a su hijo que le pide pan, le va a dar una piedra? O que le pide pescado, le va a dar una víbora. Entonces te dice Jesús, tenemos un Padre bueno que si le pedimos, nos va a dar. Porque una de las características de ser padre es ser proveedor. Si yo quiero ser un buen papá, tengo que ser proveedor. Y tengo que dar todo el tiempo. Entonces, yo les conté que yo tuve también dos papás, así como Robert Kiyosaki. ¿Se acuerdan? ¿Conocen a Robert Kiyosaki? Es un empresario que escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Pues él contaba que tenía dos papás. Uno era rico y tenía mentalidad de rico, y otro era pobre y tenía mentalidad de pobre. Yo también puedo escribir un libro. Mi libro se va a llamar Padre Pobre y Padre Más Pobre.
en aquel tiempo. Hoy de hecho que mi papá biológico está bien, yo le conocí cuando se estaba muriendo de cáncer, Dios le sanó de cáncer. Y mi padre adoptado, el que me dio su apellido, el que me dio todo realmente a partir de los 5 años, él está prosperando impresionantemente. Pero más allá de todo eso, a mí me costó mucho madurar. Y ayer yo le contaba eso en el panel, para mí era impresionante. En un momento dado en ese panel yo decía, si usted quiere ver el panel, ese panel está en las redes sociales. Fue muy interesante, hablamos de la oración, de la importancia de la oración, del buen uso del tiempo, cómo ser más efectivos como hombres. A todos les va a ayudar ese panel. Solo que en un momento yo les cuento algo porque somos familia. Yo miraba así, decía, estaba Álvaro López a mi lado, un poco más allá estaba el señor Roland Valde, que es el presidente de Chacomer. Después estaba estaba José Bogarín, que es el encargado de logística de Nuestra Señora de la Asunción, que maneja toda la parte de logística del Mercosur prácticamente. Después estaba el doctor Gómez, que es el director de emergencias médicas, que hoy es encargado de trauma de la costa. Después estaba Roberto Chián, él es el dueño de una de las empresas que más quiero ir a visitar, la que se llama Ace Paraguay, una ferretería gigante. A mí me gusta comprar herramientas, no sé ni para qué sirven, pero me gusta. A todos los hombres nos gusta tener es como nuestra juguetería. Bueno, y después estaba el pastor Emilio, y yo decía, ¿qué hago acá? Y ustedes saben, el enemigo siempre te ataca y dice, Nana, ¿qué es lo que vos haces acá? ¿Verdad? Y cuando me bajé, le contaba a mi esposa, me bajé del panel, me bajé frustrado porque había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería compartir. De hecho que el pastor Emilio nos daba libertad y nos decía, interrumpan, hablen, ¿verdad? Y yo estaba... Y una de las cosas que quería compartir tiene que ver con cuando hablábamos de la oración, y lo voy a compartir con ustedes, así me saco esa espina. Lo dije, es que tenemos que entender que la oración al Padre es lo que nos lleva a ubicarnos como hijos. ¿Se entiende? A mí me costó mucho ser hijo, porque no le ubiqué a mi papá como un proveedor. Hoy yo le tengo a Ian, que él es hijo, y él, papá, quiero un sándwich. Bueno, mi hijo, un ratito. Papá, ¿qué hora va a estar mi sándwich? Ya enseguida, mi hijo. Papá, mi sándwich. Y en principio yo, hey, espera, dame tiempo. Pero la actitud que él tiene es, si yo le pido a mi papá me va a dar. Sí o sí me va a dar. La actitud que yo tenía como hijo era ir, no sabía, papá, mamá, quiero un sándwich. Y mi mamá me decía, no hay. O sí había, pero como yo no tenía esa actitud de hijo, yo hasta ahora llego a la casa de mis padres, abro la heladera y digo, ¿puedo tomar este jugo? Y mi mamá me dice, claro, mi hijo, es tuyo, vos sos hijo de la casa o qué sé yo. Pero todavía tengo ese, ¿por qué? Porque entre los 1 y los 5 años no desarrollé ese papá dame y mi papá me da. Yo entiendo que a muchas mujeres van a quedar un poco incómodas con lo que voy a hablar hoy. Porque yo sé que hay mujeres, de hecho mi mamá fue una de ellas, madre soltera que se esforzó, no quiero usar esa palabra, pero es lo que más se mató para que yo pueda tener todo, ¿sí o no? Pero mi mamá no puede ocupar el lugar de mi papá. Es imposible eso. O sea, mamá es mamá y papá es papá. Yo entiendo a mujeres que me dicen, yo fui mamá y papá de mis hijos, y yo, wow, qué espectacular. Pero eso no es lo ideal. Porque la frase queremos mamá y papá no es solamente una frase en contra de los homosexuales y lesbianas. Es una frase que realmente es necesaria. Necesitamos mamá y papá. Porque si no tenés mamá y papá en tu infancia, te va a costar madurar. A mí me cuesta madurar. Y yo sé que hay muchos que tienen mamá y papá y tuvieron mamá y papá en su casa, pero papá era un papá ausente emocionalmente. ¿Por qué? Porque todo hombre, o sea, toda mujer también, pero todo hombre tiene una herida. Y hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Ahora no se busca, no, ahora todos son iguales, no, la identidad de género no existe. Me van a empezar a discutir y debatir, ¿verdad? Los filósofos de la nueva era.
Pero hay que entender que hay una diferencia entre las necesidades que tiene un hombre y las necesidades que tiene una mujer. Al hablar de hombre hablamos de varón y de mujer, entonces voy a hablar bien claro con esto. Cuando yo digo hombre es varón y mujer, entonces voy a decir, las necesidades de un varón son distintas a las necesidades de una mujer. El varón lo que necesita de su papá es que su papá le transfiera el tenés lo que se necesita, tenés lo que se requiere. Papá, tengo lo que se requiere para salir adelante. Sí tenés, mi hijo. Por eso es muy interesante jugar lucha con tu hijo. Porque su hijo está midiendo su fuerza. Si tiene la fuerza necesaria. ¿Verdad? Es necesario jugar fútbol y dejarle ganar a tu hijo. Y ganarle también. Desarrollar esa frustración en él. Pero trabaja en eso. Porque tu hijo necesita entender si tiene o no tiene lo que se requiere. Porque hay tantos varones hoy, entre 25 y 30 años, 40 algunos, que no saben si tienen lo que se requiere o no. Y están ahí tratando, procurando. Recuerdo que cuando yo empecé a cantar en la iglesia tenía 19 años. Y empecé a cantar porque quería hacer algo. Quería servirle algo al Señor, ¿verdad? Y yo veía que yo crecía en la iglesia y recibía y no me llenaba lo que hacía. Y dice, yo quiero hacer algo. Entonces me puse a practicar el saxofón. Yo le conté esto. Y tocaba muy mal el saxofón. De hecho que empezaba y no entendía muchas cosas. Por ejemplo, el traspaso de notas. Tocaba en mi bemol cuando en realidad la canción estaba en sol. Porque el saxofón está afinado en mi bemol y yo no entendía el traspaso de notas cuando eso nadie me explicó tampoco. Entonces ahí el pastor Fabián, cuando eso era Fabián, mi amigo Fabián que dirigía la alabanza, me dice, René, como la sinceridad conserva la amistad, me dice, voy a ser bien sincero, tocas muy mal el saxofón, yo necesito que cantes. Pero yo nunca canté, Fabián, ¿verdad? Y cantá nomás, no creo que cantes peor de lo que tocaba el saxofón. Pero Fabián es así, ¿verdad? Por eso hay gente que le ama y gente que le odia, porque él te va en el punto, no hay ahí, porque es así. Entonces, bueno, me dice, cada que nos acordamos de esto nos reímos con él. Y él me dice, y dale, y me puse a cantar. Y él me dijo, estoy sorprendido. Me acuerdo que después de un tiempo me dijo, ¿cómo podés cantar? Porque vos no tocas ningún instrumento. De hecho, que lo único que tocas lo haces malísimo. ¿De dónde? Me dice él. Porque mi papá es súper deportista, mi papá adoptivo, ¿verdad? Y en tu familia no hay nadie que canta. Él me dijo, estoy sorprendido de eso. Y yo en aquel tiempo no entendía muchas cosas, pero después cuando le conocí a mi papá biológico, me di cuenta, mi papá biológico ama la música. De hecho, todos mis hermanos cantan. Es mi hermano de parte de mi papá biológico. Y les encanta cantar. Pero lo hacen así a nivel, no lo hacen a nivel pro, ¿verdad? No estudiaron nada, sino que agarran una guitarra. Cada vez que me invitan a una actividad, ellos agarran su guitarra y cantan. Y me dicen, cantá pues. Que cante con ellos, ¿verdad? Y es una familia muy musical. De hecho, él era baterista y a mí me encantaba la batería de niño. Y ahí entendí esa frase, la sangre con Noé, agua. Pero yo no tuve esa oportunidad de que mi papá biológico me diga, vos podés, vos tenés la capacidad de cantar, vos tenés la capacidad de ser un gran artista, qué sé yo, vos tenés la capacidad de tocar un instrumento. Lo hacía porque en el fondo de mi corazón me impulsaba hacia eso. ¿Verdad? Y sin embargo tenía un papá adoptivo que me decía, metele al fútbol. Pero me decía, pero metele así nomás, no, porque no va a hacer tanto tu carrera eso. O sea, metete porque está bueno, pero estudia. Porque su gran frustración de él fue que se metió tanto al fútbol que no tuvo tanto tiempo para estudiar. Entonces, por un lado tenía un papá ausente totalmente y por otro lado tenía un papá que trataba y procuraba con lo que podía. Ayer estuvimos en la casa de mi abuelo paterno, de mi papá adoptivo, espero que no le confundan todo. Y mi abuelo paterno era una persona, como son esos abuelos que ni siquiera quieren que los niños corran en su casa. ¿Conocen ese tipo de abuelos? Y nosotros odiaba ir a la casa de mi abuela, y mi abuela era espectacular. Pero, y mi abuelo era así, ¿qué pasó? Falleció mi abuela y ninguno de nosotros quería ir a su casa.
¿Saben qué hizo él? Cambió totalmente su actitud. Y bueno, yo le suelo llevar a la cancha y eso, ¿verdad? Porque él es olimpista fanático. Y nos vamos a la cancha, y de hecho que tengo un compromiso con él de llevarle ahora para ver la Roque, ¿verdad? Si es que no se lesiona ya otra vez. Pero nuestro sueño es que juegue. Pero ahora hay un acercamiento de los nietos hacia él. Pero antes no hubo eso. Entonces yo ahí entiendo el por qué mi papá es como es. Por cómo era mi abuelo. Y entiendo también que hay una maldición que Satanás quiere meter en nuestras familias, destruyendo la paternidad. ¿Se entiende? Yo he hablado con gente que me dice, ¿sabes qué, René? Para mí es tan fácil aceptar a Jesús como mi Salvador, aceptar al Espíritu Santo como mi ayudador, pero me cuesta muchísimo aceptar a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque tuvo un papá déspota, un papá misógino. Un misógino es una persona que odia a las mujeres. Y muchas veces esa persona que odia a las mujeres lo hace porque sufrió mucho por causa de una mujer en su infancia. Entonces se vuelve un misógino. Tengo muy presente eso porque ayer estuve enseñando en consejería sobre eso y hoy voy a enseñar otra vez esta tarde en consejería sobre eso. Sobre la misoginia. Porque sin querer hemos creado una iglesia misógina, ¿sabían eso? Una iglesia que le tiene miedo a la mujer. Una iglesia que no deja que las mujeres lideren. De hecho que hay una iglesia tradicional, que es mayoría en nuestro país, no voy a decir su nombre, pero esta iglesia le tiene miedo a las mujeres. No van a dejar jamás que una mujer lidere su iglesia. Porque hay una misoginia fuerte ahí. Y sin embargo uno se da cuenta de que son las mujeres hoy las que están levantando la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no? Con su oración. Nosotros hacemos festejo del Día de la Madre, faltaba todo lugar acá, ¿se acuerdan? Festejo del Día del Padre, tuvimos ahí el karma. Porque son las mujeres hoy las que están levantando la iglesia, ¿sí o no? Tenemos que impulsar eso, buenísimo está. Pero ¿y los hombres? También eso quería decir ayer. Necesitamos que los hombres se levanten, que ocupen su lugar. Yo les entiendo a las mujeres que dicen, y no me queda con otra, pastor. No se despierta nunca. Yo tengo que hacer. Y mujeres que son conscientes de que no está bien, de que le están sacando lugar a sus maridos, pero no les queda otra, porque el marido está ahí. Ahora, ahí tienes que tomar la decisión, si vas a impulsarle a tu marido, si vas a apoyarle a tu marido, o le vas a hundir más de lo que ya está. Porque tu marido puede ser una Cap, pero vos no necesariamente tenés que ser una Jezabel. Sí, vayan a Reyes, vean sobre, de hecho que tengo en deuda eso también de enseñarles sobre el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab. Jezabel era una reina que manipulaba, conseguía todo, y Acab era un paraguayo. Perdón. Pero para graficarles el concepto, ¿no? Alguien que está ahí. Un latino, diríamos, ¿verdad? Alguien que no asume su lugar como hombre. Y no es fácil asumir el lugar como hombre. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero un verdadero hombre acepta la responsabilidad y rechaza la facilidad. Sin embargo, hoy estamos, una de las preguntas que nos hicieron ayer en el debate, que el pastor Emilio me derivó, eran que los jóvenes decían, pero es muy esforzado estudiar y es muy esforzado trabajar. Y yo trabajo desde los 12 años. De hecho, que cuando estaba en el colegio me levantaba a las 4 de la mañana y a las 5 ya estaba mi trabajo. Estuve hasta las 5:30, trabajo en ABC. Sari hoy está trabajando, mi esposa está trabajando en ABC también. ¿Sabe cómo es el manejo ahí? A las 5 de la mañana ya, no sé si ustedes vieron los posteos de mi esposa, ¿verdad? Yo me levanto a las 8 de la mañana y veo, mi esposa postea, es mi trabajo, un hermoso paisaje, el amanecer, así, ¿verdad? Y dice, posteado hace 4 horas. Y yo, wow. Pero ese ritmo de vida yo hacía antes, cuando era ordenanza del director. A las 5:30, 6 salía de mi trabajo, me iba al colegio, entraba a 6:30, salíamos 10 menos cuarto. Al salir ahí me iba a mi casa, si había tarea lo hacía.
Y sin embargo hoy, los hombres de hoy están todos, no sé si voy a poder. Me cuesta, pastor. Yo con trabajo de las 9 hasta las 1, estoy en mi trabajo y ahí me tengo que ir a descanso un rato nomás de las 1 hasta las 5 y después ya me voy a la facultad. How pain. Tomo mi siestita a las 1, ya tomo mi siesta hasta las 5. A las 5 tengo que ir otra vez a la facultad. Pesado de mi vida. No tengo tiempo para servir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por la ley del menor esfuerzo. Y hay cosas que no tenemos que olvidar como padres. Que si nos olvidamos como padres, estamos empezando a dar pasos hacia atrás. Y yo sé que hoy les voy a hablar a los padres, pero también necesito que las madres me escuchen, que las mujeres me escuchen, para poder hacerles recordar a sus maridos, pero de una manera... Hay una gran diferencia, y yo siempre hablo con mi esposa de eso, hay una diferencia entre reclamar y pedir. ¿Se dieron cuenta de eso? Si te vas a un lugar, por más que diga reclamos, ponele que te vas a Tigo, yo sé que nadie le reclama nada a Tigo. Te vas a la empresa Tigo y a decir, porque todos nos quejamos, pero todos tenemos al final. Te vas y reclamas. Y decís, ¿saben qué? Ustedes nunca hicieron bien su trabajo. Ustedes siempre lo fueron unos ladrones. Yo quiero que me solucionen este tema. ¿Qué te va a decir el de Tigo? Porque está entrenado. Ah, bueno, sí, cómo no. No, nada no va a hacer. Te va a tener ahí. A propósito, ¿sí o no? Sin embargo, si vos te vas con esta actitud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo necesito que me puedan ayudar, por favor, tengo este problema. ¿Será que ustedes me podrían? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo es el tema? Ya. Bueno, esa misma cosa pasa en tu pareja, o esa misma cosa pasa en tu casa. Cuando te pones a reclamar cosas, todo el mundo se te cierra, ¿sí o no? Es distinto cuando pedís. ¿Será que podríamos hacer esto, esto y esto? ¿Será que esto y esto y esto? Yo sé, pedí, nadie te hace caso, pedí, nadie te hace caso, pedí, nadie, vaya, che, ustedes lo nunca. Yo no sé qué es lo que quería mi mamá, ¿verdad? Pero ella siempre cuando limpiaba sus pisos, no pisen que es mi piso, que está limpio, y que vamos a caminar por la pared. Pero entiendan eso. O sea, es distinto cuando uno tiene una actitud de reclamar cosas, a pedir cosas. La Biblia nos dice, pedid y se os... Claro, porque esa misma actitud lo llevamos a Dios. Ustedes escucharon esa oración, Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, si vos no haces, Señor, no voy a más servirte. No oran como así, pero la actitud es la misma. Yo reclamo, ato, desato, estrangulo. Buscamos palabras para que Dios nos escuche. Cuando lo que Dios nos dice es pedir. Imagínense Elías oró, Señor, que caiga fuego del cielo. Él no dijo, Señor, cae fuego del cielo, si no, sabes que nunca más voy a decir que vos sos Dios y vive Jehová que está en mí. No, lo que dijo Elías fue, Señor, envía fuego del cielo para que estos crean. Pero no están ni nada creyendo. Envían a fuego del cielo. Catubio. En el hebreo antiguo hablaba Elías. Catubio, ya. Y Dios envía fuego del cielo. La Biblia no dice que estuvo clamando por horas. Sí, la Biblia nos dice que los profetas de Baal estaban ahí bailando, se cortaban, hacían de todo. Y nosotros no necesitamos hacer eso con nuestro Padre. Pero como la figura de nuestro papá, acá en la tierra, tiene mucho que ver con pedir, pedir, pedir. Es más, la figura de nuestro papá aquí en la tierra nos dice que tenemos que hablar a nuestra mamá. Porque nuestra mamá lo que la vale. Y si hablamos a nuestra mamá sabe cómo hablarle a nuestro papá para convencerle lo que nosotros queremos. Entonces no te extrañe que cada 8 de diciembre se vaya un montón de gente a pedirle a su mamá espiritual que le hable a su papá espiritual, que siempre está enojado. Porque ustedes saben, el Dios de los católicos, perdón que lo diga, pues yo amo a la Iglesia Católica porque estuve ahí, sé de todos sus errores, por eso yo no estoy más ahí. Pero el problema es cultural, ni siquiera es espiritual. Y nosotros reprendemos demonios, pero no es lo demoníaco solamente, es cultural. Porque si vos querés algo, tenés que irte a la Virgen de Cacupé o a la Virgen de quien creas para que ella interceda por vos delante de Dios. Pero eso es una cuestión cultural que se nos metió en la cabeza, que tenemos que ir a la mamá para que la mamá le hable al papá. Y por ahí, si la mamá le convence al papá, el papá hace. Y si el papá hace, ¿a quién le damos la gloria? A la mamá. Que vale, que la mamá que consiguió.
Cuando en realidad no es así. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. Es el papá el que tiene que dar la bendición. Y hay necesidades diferentes. El varón necesita saber si tiene lo que se requiere para salir adelante. ¿Y qué necesita la mujer? Y la mujer necesita saber si es amada, si es deseada, si es valorada. La Biblia dice, la mujer que teme a Jehová, esa será prosperada, alabada. Porque la necesidad de la mujer es ser alabada. Esa es una necesidad básica de la mujer. Ella tiene una belleza que necesita ser admirada. Por eso las modelos, esos que se pasean por ahí, ¿verdad? Porque ahí está su fortaleza, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la mujer? Que en un momento, en su niñez y adolescencia, el papá le diga, sos hermosa, mi hija. Sos linda. Vas a ser una excelente esposa. Tu marido te va a alabar. Toda mujer necesita eso para sanar su herida, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender, y a mí me pasó eso, cuando nació Ian, yo les conté eso, cuando nació Ian, obviamente yo estuve en el parto, y cuando nació mi hijo, le sacan a tu hijo y le llevan a un lugar donde le limpian, le miden, le hacen todo, ¿verdad? Entonces le llevaron así, para los que no pasaron por eso, es una experiencia fantástica, le llevan a otro salón. Cuando me fui al otro salón yo he visto todo y decía, y miré, ¿qué es lo que yo miré en Ian? Si tenía lo que se requería. Y tenía. Le midieron la cabeza, ¿verdad? Midieron cómo era alto, tenía 51 centímetros, era flaquito, tenía 2,7 kilos. Dije, gloria a Dios, va a ser un gran deportista, porque tenía todo el físico de un deportista. Miré su espalda, tenía el físico de un nadador, que se cuide Benjamín Hawking, ¿verdad? Y miré todo así, y cuando me fui otra vez junto a mi esposa, porque ya le prepararon todo a mi hijo, y obviamente Sara me pregunta, ¿qué tal está Ian? ¿Qué tal está él? Y yo le digo, está súper bien, mide tanto, pesa tanto, es esto, tiene esto, vos sabés que es grande, vos sabés que tiene un físico espectacular, y mi esposa contenta, ¿verdad? Con un corte así. Y ahí, bueno, y cuando nació Nina, el mismo proceso, todo igual. Van ahí todos, le sacan a Nina, le hacen todo el mismo proceso. Bueno, cuando eso ya filmé, cuando le cortaron el cordón umbilical, porque mi problema fue con Ian, que estaba yo así, me dice el doctor, ¿quieres cortarle su cordón umbilical? Sí, dale. Después cuando la filmación me di cuenta que, según mi cámara se iba a otro lado, jamás filmé ese momento. Pero cuando nació Nina, yo volví a dar mi reporte a Sara, y Sara me pregunta, ¿qué tal está Nina? Y yo digo, hermosa es. No, pero ¿y qué tal está? Está bien, está sana, hermosa es. Pero y decime, o sea, cuánto mide, cuánto pesa, hermosa es. Y ahí me di cuenta de la diferencia que hay. Con Ian yo necesitaba saber si tenía lo que se requería. Y con Nina era hermosa, ya está. No necesita más. Pero porque esas son nuestras necesidades más instintivas. Que Dios sabe eso. Y que Dios por eso le dio la posibilidad al papá para que trabaje en eso en sus hijos. Tanto en su hijo como en su hija. Porque es el papá el que trae la bendición. El papá es la cabeza del hogar. A través del papá vienen las bendiciones. Y un papá nunca debe olvidar eso. Papá tiene que recordar eso constantemente. Es a través mío que vienen las bendiciones. Y también es a través mío que vienen las maldiciones. En mí está el que mi hijo herede bendición. Y en mí está el que mi hijo herede maldición. Porque si hay pecado que yo no venzo, mi hijo va a luchar con ese mismo pecado. Eso es bíblico. No estoy diciendo nada hereje. Abraham tuvo un problema, mintió. Isaac tuvo el mismo problema, mintió. En las mismas circunstancias, en las mismas situaciones. La mentira era el problema de esa familia. Jacob, ni hablemoslo. Él era el engañador. ¿Vieron que cómo se va aumentando la maldición?
Entonces es importante entender eso, es importante que yo tengo que luchar contra lo que tengo que luchar y tengo que vencer para poder heredar a mis hijos bendición. Ayer tuvimos el culto y gracias a Dios Sari le llevó a Ian y estuvimos en el culto de la bendición a los hijos. Y fue algo espectacular, fue algo demasiado bueno. El poder bendecirle a tu hijo, el poder declarar sobre tu hijo. Y Ian se puso a llorar, tiene 7 años y ya entendió eso. De ser bendecido por su papá. De que su papá le diga, mi hijo, tenés lo que se requiere. No te falta nada, mi hijo. Vas a lograr todo lo que te propongas. En el colegio donde estoy trabajando, en un curso en especial, hay uno que decían, es rebelde, nadie lo puede hacer nada con él. Y yo me acerqué a él y me di cuenta que su papá nunca le dijo que él tiene lo que se requiere. Y es un excelente futbolista él. Juega súper bien al fútbol, pero no, y está ahí, y como tiene bajas notas y bajas calificaciones, entonces no le dejan jugar en la selección, y la selección no gana porque él no está. O sea, ese nivel de bueno es. Y cuando hicimos un test de orientación vocacional, a él no le salieron cosas así como a sus compañeros que le salían ingeniero, arquitecto. Y mira, coincide con lo que quiero, todos felices. Y él estaba medio con cara, dije, lastimosamente le dije, no, mi test no tiene fútbol, deportes. ¿Pero a vos te gusta el deporte? Sí. ¿Y vos te ves como un gran futbolista? Y se quedó callado. Estaban todos sus compañeros mirando. Y le dice, ¿y por qué no te ves como un gran futbolista? Y no sé, no quiero que se burlen de mí si yo digo que quiero ser un gran futbolista. ¿Y por qué se van a burlar de vos? ¿Tenés lo que se necesita para ser un gran futbolista? Me mira así, sí. Y le pregunta a sus compañeros, ¿él tiene lo que se necesita para ser un gran futbolista? Sí, toditos. Y él así cuando vio que sus compañeros pensaban eso de él, yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, tenés lo que se necesita. Su actitud cambió, mejoró sus notas, ahora ya puede jugar por la selección de su colegio, pero es porque no tuvo un papá que le diga, ¿sabes qué, mi hijo? Vos jugás bien al fútbol, tenés lo que se necesita. ¿Por qué? Porque como padres cometemos el error de ver solo los defectos en nuestros hijos, no ver sus virtudes, no levantarle en sus virtudes. Entonces tenemos que empezar nosotros a... Ahora, hay una frase que es cierta. Vos no podés darle a alguien lo que no recibiste. Eso es así. Pero eso es así para los que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios, sí podemos darle a nuestros hijos lo que no recibimos de nuestro papá. ¿Se entiende? Porque hay mucha gente que usa como excusa eso. No, lo que pasa es que mi papá lo era un desastre. Y qué pico, yo voy a ser buen papá. Yo entiendo eso. Entiendo que te puede pasar eso. Pero si vos te quedás con eso, es una excusa. Los esques son nuestros principales enemigos, ¿sabías? Es que... ¿Viste qué tal cosa? Es que... Y es cierto tus esques. Cierto es. O sea, nadie te va a discutir, no, mentira de tus esques. Tus esques son verdades. Pero tus esques te van a llevar al fracaso. Tenés que empezar a sacar de tu vida tus esques y empezar a trabajar. Si yo me hubiese metido en mis esques, es que, bueno, mi papá lo biológico se fue, bueno, yo nací ni estuvo. Mi papá adoptivo, bueno, él no recibió nada de mi abuelo, entonces es que tampoco me va a dar a mí. Es que yo necesitaba su apoyo en muchos momentos cuando yo jugaba fútbol y es que él no me apoyó, entonces es que dejé y es que... Pero son excusas, valederas, ciertas, razonables, pero son excusas. Las excusas te llevan al fracaso. Las excusas te llevan a hacer todo a medias. ¿Se dieron cuenta que las excusas, todo va a ser a medias? Te medio comprometes en la iglesia, te medio convertís a Cristo, le medio aceptás, te medio enamorás. A mí me desespera la cantidad de jóvenes que están medio enamorados. Cuando yo le conocí a Sari, ella era la mujer de mi vida y punto, ya está. No estaba dudando. Lo que pasa, pastor, es que... ¿Se entiende? A mí me entra en crisis los esos jóvenes que me dicen, ¿y te gusta, Pio? Sí me gusta, pero es que... Entonces le digo, no estás enamorado, cortá ahora, dejale a la pobre chica. Las chicas se merecen a alguien que le ame de verdad. No, vos que estás... Es que... Pero las excusas nos llevan a eso, a estar todo a medias. Y estar todo a medias nos lleva a ser mediocre.
El que hace todo a medias es un mediocre. Todo medio. Un promedio y hasta ahí llega, hasta el promedio. Nuestro sistema educativo es mediocre. ¿Sabías eso? Nuestro sistema de evaluación en la iglesia a veces es mediocre también. Y hice escuela de líderes, ya soy líder. Pero medio hiciste nomás la escuela de líderes. Te fuiste porque medio, cumpliste nomás también, porque no te fuiste siempre. Medio, todo a medias. A ver, la verdad que mi vida de oración es un desastre, pero diezmo todos los meses, eso ya me da un promedio. Mi vida de oración, ponerle de 1 al 5, un 1 o 2. Pero yo diezmo, 5 saco, porque diezmo siempre. Entonces, sumarle 5 más 2, 7, promedio 3,5, pase, ya está. Ya soy hijo de Dios. Siempre buscando en el promedio. O al revés también. Yo nunca diezmo, pero oro, ¿sabes cómo oro? Y buscamos ese promedio. Cuando lo que Dios... A mí me dijo un joven, René, lo que pasa es que Dios te pide mucho. Yo le dije, no, Dios no te pide mucho, Dios te pide todo. Hay una diferencia entre mucho y todo. Entonces, ¿qué no tenemos que olvidarnos nunca como papá? Que no siempre vamos a ser jóvenes. Que en algún momento vamos a necesitar a nuestros hijos. Y si nosotros no le desarrollamos a nuestros hijos para que sean unos campeones, va a llegar un momento que vamos a depender de unos mediocres. Yo no quiero depender de un mediocre, yo quiero depender de un campeón. Si mi hijo me va a enviar a un asilo de ancianos, quiero que me envíe al mejor asilo del país. Espero que no, ¿verdad? Pero si me envía, que me envíe a uno que pague y que le cueste y que él pueda pagar. Si me quiere poner una enfermera, que me ponga una enfermera de las mejores, no esa que viene... Entonces, como papá no tengo que olvidarme de eso. Mi abuelo se olvidó, menos mal que se acordó, porque cuando falleció mi abuela dijo, ay, espera, tengo que cambiar mi estrategia. Si no, ninguno de mis nietos me va a visitar. Otra cosa que no tenemos que olvidar, que nuestros hijos no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos. Ellos van a tener sus propios sufrimientos. Déjale que ellos tengan sus propios sufrimientos. Pero no, lo que pasa es que yo luego, entonces yo mismo luego me encargo. Si nosotros sufrimos en nuestra infancia, ¿qué culpa tienen nuestros hijos? Porque hay mucha gente que te dice, es que yo sufrí mucho en mi infancia. ¿Y qué culpa tengo yo? Por eso es que mi carácter es así. Pero espera, yo no tuve nada que ver en tu infancia. Mi hijo, vos no sabés lo que nosotros pasábamos. Y no sé. Y no voy a saber tampoco. Déjame a mí con mi propio sufrimiento, con mis propios problemas. Imagínense porque yo tuve un abuelo fantástico que era el papá de mi mamá. El papá de mi mamá peleó en la guerra del Chaco. Y él fue una de las personas responsables del por qué yo no me volví homosexual o yo no me volví problemático. Porque él sí fue alguien que estuvo ahí conmigo entre mis 1 y más años. Ahora, mi abuelo no tuvo, no, lo que pasa es que yo peleé en el Chaco y andate a la guerra también, ¿verdad? Ahora, mi abuelo sí me contaba todo lo que pasó. Y yo decía, wow, si él pasó por todo lo que pasó a los 15, 16 años, y yo a los 15, 16 años estaba sufriendo porque la chica que me gustaba no me hacía caso. O sea, te hace pensar, espera, ayer en el panel yo me sentía así. Porque yo a veces digo, me falta tiempo, estoy cansado, y vos le ves a un Roland Valde, presidente de Chacomer, que tiene tiempo para ser líder de célula, tiene tiempo para tener su célula, tiene tiempo para reuniones del consejo, pues ellos se reúnen todos los martes se reúnen, desde el mediodía hasta la tardecita, para resolver cosas de la iglesia. Y tengo tiempo para todo eso, y digo, wow. Y ahí lo que pensaba, ¿qué es lo que yo hago acá, verdad? Estos son unos campeones, porque esa es la verdad. Un doctor que fue director de emergencias médicas, ahora director de un área en la costa, todo el tiempo pensando en sus pacientes. O sea, tenemos que entender que tenemos que esforzarnos más y no tirar a nuestros hijos nuestras frustraciones, porque muchas veces pasa eso también. Bajamos a nuestros hijos nuestras frustraciones, no les dejamos ser ellos. No tenemos que olvidar que nuestros hijos necesitan más que un apellido. Tenemos que entender eso. Porque hay hombres, no, yo le di mi apellido. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Apellido? ¿Para qué?
Tampoco tenemos que olvidarnos de que nuestro estilo de vida influye en la vida de nuestros hijos, porque como ellos estuvieron cantando y bailando acá, ellos quieren ser como nosotros. Y de hecho van a ser como nosotros. ¿Sabías eso? Van a ser como nosotros, porque ellos van a empezar a ser como... Recuerdo que contaba en mi familia, se cuenta siempre esta anécdota, el hermano menor de mi papá, bueno, en la familia de mis padres son de tomar mucho, o sea, le gusta mucho tomar. Y entonces el hermano menor de mi papá llegaba a la casa totalmente borracho. Y mi abuela sale y le dice, ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Por qué yo no te crié así? ¿Por qué es lo que vos querés? ¿Por qué es lo que vos sos así? Yo te crié para que vos seas un hombre de bien y todo ¿verdad? El discurso de las mamás. Y entra el hermano menor y dice, yo quiero ser como mi papá. Y nos reímos todos, ¿verdad? Pero me hace nomás pensar, no importa si hay una mamá esforzándose en criar bien a su hijo, pero si el papá es borracho, él va a ser borracho, a no ser que Dios intervenga. Porque es el papá el que le da la identidad al hijo. Yo les decía que gracias a mi abuelo materno no fui homosexual. Sí, porque, ¿saben? El principal problema de todos los chicos que hoy se van junto a mí a consultorio, que tienen problemas de homosexualidad, el principal factor es un papá ausente. Y si a eso le sumas una mamá controladora, una bomba de tiempo. Yo le doy identidad a mi hijo como papá. Siempre que va a una persona con trastorno de identidad sexual a mi consultorio, le pregunto por su papá y siempre me habla que su papá o no está o está, pero mejor que no esté, que no aporta. Y siempre suele pasar que la mamá le lleva a consultorios. Siempre va acompañada de su mamá. Porque es la mamá la que está ahí tratando de que su hijo... También algo que no tenemos que olvidar nunca los papás, es que nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para pedir perdón. Hay tantas cosas que yo no hice con Ian que ahora tengo que empezar a hacer y pedirle perdón porque no hice. Pero hay cosas que una de las cosas fue, por ejemplo, orar con él todos los días. Yo oraba con él cada vez que él me decía, papá, tengo miedo, no puedo dormir porque tengo pesadilla y todo eso. Vamos a orar, mi hijo. Y yo decía, qué buen papá que soy que oro con mi hijo. Hasta que Dios me dice, espera, eso de orar no tiene que ser cada vez que él tiene miedo nomás, tiene que ser todos los días. Todos los días. Y hace poco me di cuenta de eso, y hace poco estoy empezando a hacer eso, de orar con él todos los días. Y yo veo que él disfruta, a lo mejor no entiende mucho todavía, pero él disfruta de esos momentos porque está conmigo. Yo, por ejemplo, hace 2 años o 3, empecé a trabajar de lunes a lunes. Empezaba a trabajar de lunes a lunes. Y hace unos 2 lunes que empecé a decir, no, yo necesito tomarme los lunes. Necesito estar libre un lunes a la semana. Necesito tomarme mi día porque ya me empezaba a olvidar las cosas. Ya empezaba a no entender o a que me cueste mucho trabajo que antes me era muy fácil. Y entonces empecé a tomarme los lunes. ¿Por qué? Porque necesito ese tiempo también con mis hijos. Porque necesito estar con ellos. Yo pedirle perdón a mi hijo porque estaba tan metido en cosas de la iglesia. ¿Por qué hay tantos hijos de pastores que odiarían ser pastores? Odian la iglesia. Porque la iglesia le sacó a sus papás. Porque en el tiempo en que querés estar con tus hijos, viene la hermana fulana y no, ella sí o sí tiene que atenderle. Entonces, nunca tenemos que olvidarnos de pedir perdón. Nunca es tarde para pedir perdón. Si hoy te das cuenta, hoy esta prédica te está tocando de alguna manera y decir, yo estoy cometiendo errores como papá, pedí perdón a tus hijos, borrón y cuenta nueva. Y empezar a hacer las cosas bien. O si no, vienen las excusas de vuelta. Es que ya es tarde, es que mi hijo ya es grande, es que me cuesta. La Biblia dice en Malaquías que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Nuestro corazón como padres tiene que volver a nuestros hijos. Tenemos que volvernos a nuestros hijos. Porque nuestro corazón no está con nuestros hijos. Porque en la sociedad nos obliga a que no estemos con nuestros hijos. Nos lleva, nos impulsa y es que es difícil, pero tenemos que empezar a desarrollar eso. No debemos olvidar que todo papá necesita de un padre.
Dios. Como papá yo necesito de mi Padre Celestial. Porque sin mi Padre Celestial yo no voy a poder desarrollar paternidad en mi vida. Aunque tenga un papá presente, aunque tenga un papá espectacular, igual siempre necesitamos del mejor modelo paterno, que es Dios. Así que quiero animar a las mujeres que sigan en su papel de mamá, lo están haciendo bien, esfuércense, sean valientes, sean abnegadas. De hecho, que estén aquí me marca la pauta de que son mujeres que están buscando de Dios y que puedan dejar a sus maridos y animar a sus maridos y orar por sus maridos para que sean papás, para que asuman ser papás. Y de esa manera la Biblia dice en Malaquías que es cuando vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dice la Biblia, de ese modo yo no enviaré maldición. Entonces, si Dios te dice que no va a enviar maldición, es porque va a enviar ¿qué cosa? Bendición. La fórmula para que Dios envíe bendición a tu familia es que mamá asuma su lugar y su papel de mamá, papá asuma su papel de papá, que creo que es nuestro principal problema porque las mamás están asumiendo su papel de mamá, pero los papás no están asumiendo su papel de papá. Cuando asumimos eso, hay bendición en la familia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos buscarte en oración, podemos buscarte en adoración, Señor. Decirle ahí al Señor, gracias, papá, porque tú eres un Padre bueno. Gracias, papá, porque en mi vida has desarrollado paternidad. Y gracias, papá, porque tu paternidad restaura mi identidad. Gracias, papá, porque al declararte que tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo puedo enfocarme y ser un hijo. Y poder vivir como hijo. Un hijo obediente, un hijo que busca de ti, un hijo que sabe que su papá siempre le va a proveer. Un hijo que sabe que su papá le va a dar lo que necesita. Ayúdame, Señor, a tener esa convicción. Decirle, Señor, ayúdame, Señor, a tener esa convicción como hijo, de saber que no me va a faltar nada en ti, Señor. Que me vas a proveer todo lo que necesito.